Bien. Eso es. Mira, esto está grabando ya. Vale, ¿Vale? perfecto. Estamos dentro. Pues nada, pues si parece, le damos. Yo presento a Lorenzo, que Arranca me hace tú. muchísima ilusión presentar a Lorenzo. ¿Estás, Antonio? Sí, 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 estoy ¿Sí? Bueno, venga, va. cogiendo bolis y rotuladores. Bueno, pues vamos allá con la entrevista de la semana. Y qué mejor entrevista con una que me hace muchísima ilusión por muchas conexiones que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y tenemos aquí a Lorenzo Barno. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Muy buenas. Fantástico. buenas. Lorenzo es la media naranja del blog de Stepien Ibar, ¿no? Un blog que los que estáis desde hace tiempo en internet os conoceréis seguro. De hecho, yo creo que somos. Vosotros salisteis un poquito antes que cuando yo estuve con el blog y todo eso, y fuisteis unos de los referentes de mi arranque online. O sea que te tengo mucho que agradecer y además que es un gustazo siempre hablar contigo y hoy vamos a disfrutarlo seguro que muchísimo, porque además es que Lorenzo toca tantos palos que nos ha costado elegir a ver de qué, de qué ¿De qué temática hablábamos? le vamos a entrevistar. Pero bueno, antes que nada, Lorenzo, preséntate tú, cuéntanos un poquito quién es Lorenzo, qué es Stepien Ibarno y bueno, cuéntales a los oyentes que no te conozcan. Perfecto. Pues nada, un placer estar con vosotros. Como bien dice Enrique, en el 2009 montamos nuestro blog de Stephen Ibarno. Pero claro, todo esto podemos rebobinar un poquito más. Y en realidad el estudio lo montábamos de arquitectura en el 2003. Aquí en Escayó montamos un estudio de arquitectura muy jovencitos, con toda la inocencia del mundo. Y yo creo que lo más importante en esos momentos es que nos fue relativamente bien o muy bien en esos momentos y jamás pensábamos que nos iba a ir mal. O sea, lo de la crisis que llegó en el 2008 ni la olíamos. Entonces era como todo muy tranquilo, solo éramos arquitectos. En el 2006-2007, justo antes de toda la crisis, ni siquiera teníamos una página web. Digamos que todos los temas que nos empezaron a interesar poco más adelante, hasta ese momento no nos interesaban para nada, porque lo único que nos interesaba era la arquitectura y la construcción. Y digo la construcción porque yo previamente también era aparejador y aquí en Ska era ingeniera civil en Polonia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese mare magnum nos hizo tener un estudio de arquitectura, bueno, para ser en un pueblo pequeñito que vivíamos en Estella, pues bastante apañado, y llegó la crisis. Y en el 2008, pues de repente dijimos, hostia, ¿qué hacemos ahora con todo esto? ¿Seguimos como podamos o empezamos a ver otras posibilidades? Y la verdad es que ahí fuimos bastante rápidos. Montamos este blog de Stephen Ibarno porque queríamos hacer entrevistas. En ese momento ya estábamos con las tesinas, queríamos hacer las tesis doctorales. Entonces dijimos, bueno, como excusa va a ser bastante entretenido recorrernos España a todos los congresos que vamos y cuando vamos a Barcelona, pues oye, a ver quién es interesante por ahí, le hacemos entrevista. Cuando vamos a Sevilla a un congreso, quién es interesante por ahí, hacemos entrevista. Y así, pues creo que hicimos como unas 20 entrevistas que conforme las hacíamos, escritas, transcritas, por supuesto, ni YouTube ni nada parecido. Nada, no En existía 2009, nada. claro, no había más que Facebook y un Facebook era bastante diferente al de ahora. O sea, Twitter llegó más adelante. Bueno, Twitter, que ahora ya no está. Entonces hemos Sí. visto nacer y morir redes sociales como Google Plus. Y bueno, pues de repente eso funcionó. Y funcionó desde que había un material que nosotros compartíamos que no existía en la red. Nosotros no éramos muy conscientes de lo que hacíamos porque la mayoría de entrevistas que se hacían a arquitectos pues eran las del croquis. Entonces esos eran otro tipo de entrevistas y en papel. Y nosotros de repente hicimos algo que funcionó y a partir de ahí dijimos, ahí va. Llevamos un par de años aquí que este blog se ha puesto fuerte. ¿Qué estamos haciendo bien para que tenga impacto? Y entonces empezamos a analizarlo, empezamos a aprender más de identidad digital y el resto pues es toda la historia que hemos ido ya conociendo. El resto de la historia que nos vas a contar ahora dentro de poquito. Y Eso además, es. para los que me conozcan a mí, veis que tiene muchísimo paralelismo, ¿no? Con un poquito mi historia también, que funcionábamos, la crisis nos rompe los esquemas, creamos identidades digitales y ahí pues seguimos, ¿no? Así que nada, muy, muy interesante. Muy valiente también, ¿eh? Porque en aquella época esto de los blogs y tal, dentro del sector de la arquitectura, yo me acuerdo que la gente me decía, pero ¿estás loco? ¿Un blog? ¿Para qué vas a hacerte un blog? ¿No? Supongo que os pasaría un poquito parecido también, ¿no? Sí, sí, era desde la inocencia. Yo me acuerdo que en aquel momento nosotros somos muy amigos de un estudio de arquitectura, Baum, de San Sebastián, y ellos tenían un blog entonces y nos decían, venga, pues nosotros tenemos un blog, ¿por qué no hacéis vosotros uno? Pues tira, pues vamos a hacerlo, pero sin ninguna pretensión. Y fue con el tiempo que de repente, bueno, pues dice, ahí va, pues qué guay que también puedo, además de las entrevistas, escribir sobre el día a día de los arquitectos. Eso fue una cosa que a nosotros nos gustaba mucho, porque decíamos, si esto lo hablamos siempre, que nos juntamos arquitectos, aparejadores, con una cerveza, ¿por qué nadie habla de esto así como más terrenal, no?
Ujú. Y también era otro tipo de artículos que empezamos a publicar. Y yo recuerdo en aquella época, 2010, 2011, de publicar un artículo y tampoco teníamos tantos seguidores, pero era como de lo que publicabas a la mañana a la noche, igual 20 o 30 comentarios. O sea, la gente Ujú. comentaba textos súper largos. Claro, no había Ujú. Sí, redes sociales. Entonces era como, hostia, ¿qué está pasando aquí nuevamente? E intentar entender esa realidad. Que esa realidad que en ese momento nos sirvió muchísimo, hoy nos sirve, pero con todo el mogollón de cosas que han ido viniendo a lo largo de los años. Y eso es lo que hay que ir integrando pues, poco a poco para que más o menos todos y todas podamos tener una identidad digital más o menos decente en la red. Ujú. claro, muy bien. Pues un poquito, ya Sí. que has mencionado la palabra identidad digital, evidentemente es uno de los temas con los que queríamos hablar contigo, porque claro, el crearse esa identidad digital cuando nadie tenía identidad digital, pues era, entre comillas, relativamente sencillo, porque era más fácil el posicionarse, no había competencia online, tal. Pero ahora quizá es otro rollo, ¿no? Entonces, cuéntanos primero que nada qué sería el tema de la identidad digital, para quién está dirigido, a quién lo recomiendas. ¿Tú crees que todavía sirve el crearse una identidad digital? Vamos a tratar un poquito ese tema como Claro, primero de la entrevista. perfecto. Bueno, a ver, si a alguien no se le da bien Internet, no tiene tiempo para Internet y tiene el trabajo suficiente, a lo mejor no necesita identidad digital. Pero no es el caso de la mayor gente. La mayor gente de estudios de arquitectura o aparejadores o incluso dentro del mundo de la construcción o empresas de la construcción necesitamos cierta visibilidad para que nos vaya mejor laboralmente. Entonces, nuestro planteamiento es muy claro en ese sentido. Si solo estamos muy bien en las redes sociales, es muy difícil que incluso haciéndolo, lo cual hay que saber mucho para estar muy bien en una red social, nos vaya bien a un nivel global. Con lo cual necesitamos como un mínimo de estrategia, una visión un poquito más panorámica. Seamos un estudio, seamos un aparejador que necesita que le contraten de alguna forma o alguien que es especialista en BIM o alguien que es especialista en hacer estructuras para otros arquitectos o para ingenierías. Entonces, todo eso es visibilidad. La visibilidad solo la vamos a conseguir de manera eficaz si tenemos una estrategia. Y para tener una estrategia tenemos que saber muy bien quiénes somos. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles? Llámale como quieras, pero un mínimo de idea de marca. Si no está eso, todo el resto puede funcionar, sí, pero cuando te suena la flauta. No va a ser seguramente muy eficaz. Cuando ya tenemos eso bien claro, buscamos una estrategia que realmente nos diferencie un poquito. Seamos lo que seamos, si somos uno más, un estudio de arquitectura que hace proyectos de arquitectura, no tiene ningún sentido. Hay muy poquitos estudios de arquitectura que les va a ir bien así. ¿Por qué? Porque realmente hay pocos proyectos interesantes de arquitectos que puedan hacer estudios de arquitectura y que desde ahí podamos ir a otro nivel. Como hay pocos proyectos en el mercado, pues es mucho mejor ampliar el foco. Si ampliamos el foco, nos ponemos en la periferia de la arquitectura. Entonces, alguien que de repente dice, ahí va, sí, a mí lo que más me gusta es hacer proyectos de arquitectura, pero igual también te gusta hacer otra cosa. ¿Qué es lo segundo que más te gusta? Eso es muy interesante. O, vale, proyectos de arquitectura, pero vamos a ponerle un nombre, apellido y a ser posible el segundo apellido. Es decir, si alguien hace proyectos de arquitectura y es especialista en sostenibilidad y además se entiende muy bien Passive House y además entiende muy bien el ciclo de vida de los materiales, es especialista en madera, seguramente con esos apellidos le va a ir mucho mejor que si simplemente es arquitecto que quiere hacer arquitectura o un aparejador que quiere hacer direcciones de obra. Entonces, todo eso tiene que ver con la estrategia. Y luego, cuando tenemos clara la marca, la estrategia, un mínimo, vemos cómo lo comunicamos. Y para comunicarlo, lógicamente, vamos a necesitar una buena web con un blog, a ser posible, vamos a necesitar seguramente una buena newsletter y vamos a ver en qué red social, porque no podemos estar en todas, vamos a estar y vamos a estar de la manera más eficiente posible. Y si hay que gastar algo de dinero, lo gastaremos, pero de manera concreta y sabiéndolo gastar. Y si ese dinero que vamos a gastar está dentro de toda la estrategia general, seguramente te va a ir medio bien. Y si no está dentro de esta estrategia, que le llamamos identidad digital, seguramente te va a ir medio mal. ¿Y Muy la bien. estrategia la adaptas a lo que eres o te tienes que convertir en lo que tu estrategia te lleva a ser? Claro. Claro, porque a veces Luego, que dices, mira, yo me analizo, soy este y comunico lo que soy, pero a lo mejor dices, no, es que yo quiero ser otro que no soy ahora mismo. ¿Eso cómo se masca dentro de una identidad digital? pues muy buena pregunta. Normalmente depende de cada caso y a veces es una combinación. Y a veces alguien dice, es que a mí me encanta no sé qué y soy súper bueno, no sé cuál, pero a lo mejor por lo que sea el mercado no lo necesita. Entonces, si el mercado no lo necesita o no lo necesita tanto como para que sea una buena idea de negocio, por muy bueno y por mucha ilusión que te haga hacer eso concreto, pues no te va a ir bien. Entonces, vamos a ponerlo relativamente fácil. Entonces, si la vida te trae limones, pues vamos a hacer limonada. No, que a mí me gusta hacer naranjada. Que sí,
que te gusta mucho la naranja, pero la Pero limonada, tiene ¿qué tal? limones. La limonada tampoco me, Claro. me parece mal. Y lo que te está trayendo que son limones. Pues venga, vamos con la limonada. Y cuando tengamos la limonada muy bien hecha, si eso ya pasamos a la naranjada. Entonces, todo esto, pues es como una mezcla. Entonces, muchas veces, el llanero solitario, un arquitecto solo, un aparejador solo, sin ningún tipo de ayuda externa o una visión que te ayude un poquito a pasar al siguiente nivel, a veces es relativamente difícil. Entonces, por eso, vale, que puedes hacerlo solo, sí, pero como que se te tienen que dar muy bien muchas cosas más allá de lo que es tu propio oficio. Y eso no es habitual. Por eso, en general, lo que animamos es o inviertes mucho tiempo en formarte en todos estos temas que estamos hablando, o te animamos a que te acompañe alguien en este trayecto, porque si no es muy difícil dar con la tecla. E incluso haciéndolo muy bien, damos por hecho que eres muy bueno en tu trabajo. Incluso sabiendo muy bien cómo manejamos todos estos temas. Nadie te garantiza que te va a ir bien. Claro. Este mundo que estamos es bien complejo, es mucho más complejo de lo que nos cuentan desde fuera los gurús que te van a aparecer por Instagram diciéndote que en 4 días vas a hacer no sé qué y de repente te va a ir súper bien. Eso es mentira. Claro, sí, yo creo que la complicación está en saber eso, en saber realmente quién eres, ¿no? Qué es lo que quieres compartir y a dónde quieres llegar. O sea, yo creo que ahí está lo complicado de todo esto, porque está claro que todo el mundo quiere a lo mejor tener esa identidad digital, pero sin saber realmente lo que eres y qué es lo que vas a comunicar, pues está Claro. complicado. Sola no te va a llegar, claro. No, No, no. no, Y y esto sentado en el sofá esperando tampoco te va a llegar. no, exactamente. Seguramente no. Esto en general requiere mucho trabajo. O sea, más Mm, allá de que seamos buenos en lo que decimos, ¿vale? De que nos seamos capaces de diferenciar por qué alguien, un posible cliente, te va a elegir a ti en vez de a otra persona. Esta es la pregunta clave. Ujú. O sea, correcto. si somos demasiado generalistas, lo normal es que no nos vaya bien, a no ser que seas un super crack. Como super Ujú, crack son muy pocos, lo normal es que nos tengamos que diferenciar de alguna forma. Si nos diferenciamos, de repente vamos a ver, vale, ¿esto cómo lo traduzco en este entorno digital que hoy sí o sí voy a necesitar? Y me dirá alguien, no, pero es que Lorenzo, a mí me va muy bien en el mundo físico, ya tengo el boca a oreja, vale, sí. Eso será el 80% del trabajo, pero ese otro 20% que a veces marca la diferencia, lo puedes conseguir online. Y además, aunque no queramos, a día de hoy, si eres un estudio de arquitectura y dices, bueno, pues te va bastante bien y todo normal, vale, guay. Pero hay un cliente que de repente te contacta. Y lo mismo que te contacta a ti, seguro que va a contactar a 2 o 3 arquitectos más o estudios de arquitectura. Y seguro. seguro, al 100%, pongo la mano en el fuego, que os va a rastrear. Y va a googlear qué pasa contigo cuando busca en la red. ¿Qué Y en encuentra, no? función de lo que encuentre, tienes más o menos posibilidades de que te contrate. Que lo Ujú, gordo es que hayan hablado bien de ti, que te haya contactado en el mundo físico, que te hayas tomado un café con él. Sí, eso es lo importante. Pero esto es lo que te va a marcar la diferencia. Y al revés, si un posible cliente de repente no tiene ni idea de qué arquitecto o aparejador tiene una reforma y dice, ay, ¿esto qué lo hará? ¿Un arquitecto o un aparejador? Ah, mira, un aparejador me puede funcionar porque de repente no toco estructura, lo entiende y dice, vale, voy a buscar aparejador en mi pueblo. Y cuando escriba aparejador reforma su pueblo, si escribe eso y apareces el primero y cuando clica ve algo que es más o menos decente, tus Lo posibilidades de que te tienes contrate hecho. aumentan exponencialmente. Si no apareces o apareces mal, lo vas a tener más complicado. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ponernoslo fácil o complicado? Claro. Lo que sí, pasa sí, es que al la gente final no hay se que da cuenta del trabajo que lleva. Mm. totalmente. Y Lorenzo, una pregunta. La identidad digital, porque estamos hablando de la web, en tu caso del blog, pero ¿qué opinas de esa identidad digital en redes sociales? Pues a día de hoy es imprescindible. ¿Que alguien quiere seguir solo con su blog? Fantástico. Yo estaré encantado de solo seguir con mi blog como estábamos desde el 2009 hasta el 2011. Pero eso no es realista. ¿Por qué? Porque los Ujú, blogs van a seguir funcionando, por supuesto. Pero si no le ayudamos a generar tráfico hacia el blog, por muy buen material que tengas, por mucho que compartas, por mucha cantidad y calidad, si no generamos tráfico, eso va a pasar sin pena ni gloria. Y alguien sí. dirá, pues a mí me da igual. Pues si te da igual, perfecto. Pero si eso lo quieres usar para aumentar tus posibilidades laborales, no te va a dar igual. Y no es lo mismo que te vean 100 que te vean 1000. Porque si te ven 100 y tú te dedicas a calcular estructuras y has hecho un artículo súper bueno sobre estructuras, vale, y te han visto 10 personas, no vas a tener muchas opciones. Si te han visto 100, tienes más opciones. Si te han visto 1000, tienes muchas más opciones. Y si además eres capaz de interaccionar en las redes, muchísimo más. Es decir, la identidad digital o generar esa marca de la que hablábamos tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con estar en contacto, tiene que ver con mandar un pequeño mensajito, tiene que ver con dejarte ver y con dejarte ver a ti cómo eres tú de verdad. Si hacemos todo eso, de repente generamos confianza. Y esta Ujú, es la palabra clave en el mundo que vivimos. Entonces, las redes Confianza. sociales nos van a ayudar a generar esa confianza.
Entonces, de repente dices, vale, ya he generado el blog y tengo un buen artículo y me gusta mucho YouTube y tengo el vídeo en YouTube ya. Pero igual ese vídeo en YouTube, si no lo domesticas o haces algo, en Instagram no te va a funcionar. En Instagram, nos guste más o nos guste menos, a día de hoy, por muy poco dinero o 0 euros a veces, te da bastante alcance. Entonces vamos a aprender a domesticar ese material que tenemos en el blog o que tenemos en YouTube para que en Instagram o en Facebook o en el antiguo Twitter, ahora X, nos funcione bien. Y eso no es tan fácil. Como decía, o lo aprendes y dedicas 1 hora al día, todos los días de tu vida, a aprenderlo y hacerlo bien, o no te va a ir bien. Y alguien dirá, bueno, pero Lorenzo, ¿cómo voy a sacar yo 1 hora al día para todo esto o media hora al día si yo no tengo ni tiempo para hacer las facturas ya? Pero como no lo entendamos esto como una parte del trabajo, no podemos esperar nada de tener una buena identidad digital. Si esperamos, la tendremos y nos dará resultados que ayudarán a que nuestra vida laboral sea mucho mejor. O lo haces tú o te lo tienen que hacer, pero al final hay que hacerlo. Alguien tiene que hacértelo. O sea que, básicamente lo que comentaba es que el blog sería como, digamos, la casa nodriza, ¿no?, de tu identidad digital, y el resto de redes y tal serían como las herramientas para llevar a gente a tu identidad digital, ¿no? Son como los satélites necesarios, pero la identidad realmente te la tienes que marcar en tu casa, digamos. Es así. Eso es. Es así y sigue siendo así, y es importantísimo que la web que todos tengamos sea muy claro y que tengamos muy claro qué es lo que vendemos. En general, todos vendemos algo muy concreto, y cuanto más concreto y, como decíamos antes, diferente sea, mejor. Entonces, si entran a la web y lo ven clarito, mucho mejor. Si esa web tiene un blog donde se te ve más a ti, si eres un aparejador, estás escribiendo tú, por ejemplo, lo que siempre hacía Enrique, ¿no?, de esto de ir a las obras y grabar y que se vea el proceso de que estás tú en la obra, cómo lo estás grabando, cómo estás dirigiendo eso, si se te ve a ti, se te ve tu trabajo, eso no se puede plasmar en una página web, pero sí se puede plasmar muy bien en un blog o en un canal de YouTube. Todo eso tiene que estar integrado y eso va a ser el core. También una buena newsletter. En según qué casos es fundamental, en según qué otros casos igual no sería tan fundamental. Y luego, como decimos, las redes sociales son los satélites que andan por ahí, que si damos en la tecla correcta, ¡pum!, nos van a generar muchísimo tráfico. Pero a veces la tecla correcta también es saber de SEO. SEO es posicionar palabras clave en Internet. Entonces dices, vale, yo no quiero saber nada de redes sociales. Vale, pues aprende muchísimo de SEO. Y cuando tú escribas tu artículo en tu blog dentro de tu web, esté todo tan bien hilado que cuando tú escribas especialista en BIM, por decir algo, y tú eres especialista en BIM, aparezca tu artículo que has creado, un artículo buenísimo que se viralizó en su momento y que se posicionó muy bien a nivel de SEO, y que de repente aparezcas tú ahí. Porque si aparezcas en ese artículo las 10 claves para entender muy bien el BIM, vale, perfecto. Y de repente dices, ¡pum!, en medio de tu propio artículo, dentro de tu blog y dentro de tu web, metes tú, y si quieres saber más de esto, contáctame a mí, porque es tu artículo. De repente tienes muchísimas posibilidades porque has sido capaz de posicionar ese artículo. Pero esto no es tan fácil, como bien decís, o aprendemos a hacerlo, que se puede, o nos tienen que ayudar a hacerlo. Esto no es ni fácil, ni barato, ni lleva pocos recursos, sino más bien lo queremos hacer todo lo contrario. Y además eso es lo que te genera la confianza al final también, ese artículo. Eso es. Y al final son cosas no digo que al final son cosas que en la escuela no nos lo enseñan. O sea, que esto sales de la escuela con muchísimas ganas de trabajar y empiezas con tus primeros clientes o a buscar tus primeros clientes, y hay una cosa que eso, que no te has creado esa identidad digital, nadie te conoce, nadie sabe quién es Antonio Verdú en este caso, si fuera yo, y o te das a conocer de esta forma o tienes mucha suerte. Para eso están los cursos de Lorenzo, que tiene un montón de cursos, luego lo hablaremos, hablando de estas cosas. Claro. Bueno, pero de hecho, vosotros cuando presentáis un poquito vuestra propuesta es un poco eso, ¿no? Intentar mostrar a vuestro público todo lo que en la escuela no les enseñaron. Y es que está muy bien, porque la escuela da para lo que da. Y hay alguna escuela que sí que mete cositas de estas, fantástico, pero aunque meta cositas se va a quedar siempre corta. Entonces, salimos fuera y tenemos que aprender. Hay que ponerse las pilas. La generación que está saliendo ahora de la escuela son nativos digitales y nos tienen mucha ventaja en temas de redes sociales, pero no en estrategia. Pero eso te iba a decir, que tratan las redes sociales de una manera muy diferente, ¿no? Es más, sin un objetivo, ¿no? Yo muchos arquitectos que conozco que son muy jovencitos, recién salidos, y cuelgan unos contenidos que dices, es que esto no te lleva a donde tú quieres ir, ¿no? Quizás es un problema que tienen ellos, que precisamente por ser nativos digitales lo tienen tan asumido que no le ven la importancia de comunicar bien y de comunicar lo que quieres y hacia dónde quieres llevar. Claro, y de dirigir esa comunicación. O sea, ¿para quién se la Sí. tienes que, ¿no? ¿Hacia quién va esa comunicación? Les hace falta ese consultor, entre comillas, que mencionabas antes, alguien que te guíe, que
que te diga quién eres, porque muchas veces uno es muy difícil que se analice, ¿no? Yo soy este y lo que hago bien es esto. Pues a lo mejor necesitas a alguien externo que te diga, es que tú tienes que ir en este camino y para ir en este camino tienes que hacer esto, esto y esto. Y ya está, ¿no? Esta mañana precisamente he estado con unos compañeros que me decían eso y necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos ayude a crearnos nuestra marca y todo ese tipo de cosas. En fin. Oye, otras herramientas aparte de las redes sociales que se puedan utilizar para identidad digital. El tema presencial también sería parte de nuestra identidad, ya no sería digital, pero estaría dentro de lo que puede ayudarnos en nuestra identidad como profesionales. Claro. Al final, la identidad digital, le llamamos digital, pero obviamente es un híbrido entre lo que somos fuera de la red y lo que somos en la red. En el caso vuestro, que lo hacéis súper bien, ¿no? Lo de moveros a muchas ferias, por ejemplo, a muchas cosas que tengan que ver con la construcción, pues eso obviamente va a ayudaros. Pero si alguien se mueve mucho en el entorno físico, pero cuando le van a rastrear, de repente no encuentran nada en el online, se va a producir una disonancia, algo que como que no cuadra. Entonces, es una pena que esa energía que sí empleamos en el mundo físico y hay que seguir empleándola, no la tengamos una correlación en el formato online. Y al final, todas estas cosas que estamos hablando, lo bueno, la buena noticia es que se entienden fácil. O sea, cualquier cosa que hemos estudiado en la carrera era mucho más difícil de entender que lo que estamos hablando ahora. O sea, hacer un buen vídeo en YouTube, al final son 4 cosas, o sea, no son más. Y el primero te saldrá regular porque no comunicarás tan bien. El segundo empezarás a comunicar mejor. No pasa nada, es un proceso. O sea, yo ahora cuando leo los artículos que yo escribía en el 2009, que alguna vez pues, le echo un ojo o lo que sea, digo, Dios mío, ¿qué era aquello? Buah, Si si te aquello que contara. ya no lo he escrito en mi vida. Y da igual, aquello era lo suficientemente decente como para que funcionase. Esto de buscar un poco la perfección va muy en contra de que nos vaya bien en la red. Entonces es como, sería casi al contrario. Es como, ¿esto no me da vergüenza? Bien, adelante. Y si da vergüenza, igual, la vergüenza al Todos cajón. suma. Para adelante. Hay que Todo quitarse la suma vergüenza siempre. y salir para adelante, sí, sí. Muy bien. Está claro. Oye, y una pregunta, el tema de la creación de una marca para esta identidad digital, ¿es importante, o sea, es importante esa marca o solo es un logo? Claro. Sí, yo creo que es muy buena pregunta en este sentido de que tenemos que pararnos ahí. O sea, hay que estar mucho tiempo entendiendo quiénes somos. Luego ya le pondremos el logo, pero entender quiénes somos. Y quiénes somos desde que somos un aparejador llanero solitario y tiene que entender cuáles son sus fortalezas, cualidades y cuáles son sus pequeños defectos. Y eso hay que entenderlo bien para trasladarlo luego en este entorno digital. O si eres una gran empresa, que es lo mismo, párate. Párate primero, porque por inercia funcionamos de manera muy automática y no tenemos en cuenta todos estos factores. Y cuando ya lo tenemos claro, de repente, vale, ahora ya voy con la identidad corporativa, que es como esta cosa del logo y todo lo que necesitemos. Necesitamos el color azul o el color rojo, pero eso es como que viene después. Previamente, ¡pum! Es como, pero incluso cuando alguien encarga una web, un arquitecto, o sea, las webs de arquitectos, eso es Eso y sería otro todos los tema. años, y no cambia, o sea, es como webs hechas como si las hubiesen hecho ellos para que las vean otros arquitectos sin ningún tipo de fin comercial. Es como la antítesis de lo que debería ser una página web. Y así son el 90%, y si por lo menos pues están más o menos claras y limpitas, pues ni tan mal. Pero es que algunas encima están especialmente mal hechas. Entonces ya no hablamos de SEO o de posicionamiento. Entonces como que es una pena, ¿vale? Vamos a transmitir lo que somos y todo esto no es tan fácil. Encargar una página web es bien difícil. Incluso si no te has parado demasiado con tu identidad digital, incluso si no tienes redes sociales, pero necesitas una web, vale, pues vamos a hacer la mejor web posible. Encargarla y que te la hagan bien requiere pararte un poquito con todo esto que estamos hablando, porque si no, te harán cualquier cosa, meterán tus proyectos y aquí paz y después gloria. Pero ni habrás encargado una página web y a lo mejor hasta igual se te ha olvidado encargar el mantenimiento, que me pasa un montón de veces. Webs que las encargan, las hacen, se las dan, pum, y luego de repente ahí va, que no funciona mi web. ¿Por qué? Porque llevas 3 años sin ningún tipo de mantenimiento y cualquier cosa que pase, pum, web caída. Fuera. Entonces, es una pena. Entonces, no es tan fácil esto, pero no es muy difícil. Entonces, vamos a aprender las cosas básicas y a partir de ahí vemos si necesitamos ayuda, si no necesitamos ayuda, si se me da bien o no se me da bien. Porque tú dices, vale, hay que hacer una página web. Venga, esto es lo mínimo. ¿Cuánto vale una página web? ¿Vale 1.500 o vale 3.000? Pues no es tan fácil. O te la puedes hacer tú. ¿Quién se la hace él mismo? ¿Sabes lo suficiente como para apañarte con WordPress o te vas a meter en Wix o alguna cosa de estas y haces cualquier cosa? Todo eso nuevamente, incluso si se te da bien, es mejor que emplees ese tiempo para formarte o que alguien te diga, por aquí
o por allá. Por Y allá. ese por aquí. Ayer tuve una sesión de asesoría de una hora en la que yo decía, pues sí, es que lo está haciendo todo muy bien la persona con la que estaba, ¿no? Y todos los puntos que habíamos hablado previamente, tenía todo súper cuadrado. Y al final llegamos a una cosita mínima, que era de productividad, que decíamos, ¡boom! Aquí hemos dado la tecla donde esto hay que darle la vuelta radicalmente. Y gracias a eso, dice, ahí va, esta hora ha valido la pena. Pero tardé mucho en llegar aquí. En llegar al Lo sitio. estaba haciendo ya muy bien de partida. Pero bueno, si no tiene la visión, en este caso mía, que le ayuda a entender que hay una cosa que la puede hacer diferente y haciéndola diferente le va a ir mucho mejor, casi seguro, pues eso no pasa. Pero hace falta esa hora. Oye, pues antes de pasar a hablar de productividad, que también quiero hablar de productividad contigo, se me ha quedado una cosa pendiente cuando hablabas de temas de estrategia, y es que no hemos hablado de dónde está el cliente dentro de ese pensar la estrategia, ¿no? Porque al final el cliente está antes de la estrategia y se piensa en la estrategia pensando en el cliente, o el cliente viene una vez has pensado la estrategia, el que esté alineado es el que cae. Pues depende un poquito. Depende de lo que se te dé bien y cuál sea tu core. En este caso, lo más importante es pensar más que qué es lo que hago, qué es lo que el mundo necesita. Desde ahí vamos a ir siempre mejor. Porque en este qué es lo que hago, como decía antes, puedes hacer lo que más te gusta, o lo segundo que más te gusta, o lo tercero que más te gusta, o aprender algo incluso que más o menos te guste. Lo que no podemos hacer es algo que vaya en contra nuestra. Pero seguramente igual con lo que mejor se nos da o lo que más nos gusta, a lo mejor no hay el público suficiente. Entonces tiene que ser como un híbrido entre, mira, me manejo por aquí, luego depende de mil cosas. Si eres un arquitecto, un aparejador en no sé qué pueblo perdido, que hay 1000 habitantes y competencias, otro aparejador, tendrás una estrategia totalmente diferente que si eres un aparejador en Madrid o eres un arquitecto en una ciudad de 1000 habitantes. Simplemente eso, o sea, dices, lo que decíamos antes, me quiero posicionar cuando alguien ponga arquitecto, rehabilitación y el pueblo en el que vivo. Eso es muy fácil de hacer, pero hay que saber hacerlo. Pero la mayoría de la gente no se lo plantea hacer. Entonces, a veces es muy importante lo que tú haces y con eso buscar un público objetivo que más o menos responda a eso, y a veces es decir, hostia, ¿qué está necesitando este público específico? ¿Me puedo adaptar un poquito yo a eso? Sí, pues venga, a por ello. Y nuevamente, en esta combinación no es tan fácil encontrar el equilibrio. Pues es súper importante, ¿no? El tema del cliente. Yo por lo menos hasta que me di cuenta que tenía que decidir cuál era el cliente al que quería dirigirme, no fui capaz de orientar hacia dónde quería ir, ¿eh? O sea que es Yo uno de los sobre todo puntos con principales. lo que comentaba antes Loren, del tema de enfocar tu web, ¿no? Que mucha gente o muchos estudios se enfocan la web para otros igual a ellos, ¿no? Otros estudios de arquitectura o de arquitectura técnica para decir, mira qué página, qué proyectos que yo hago, no sé qué, cuando realmente igual ese no es tu cliente. Tú deberías de enfocar tu producto, tu página web hacia tu cliente, a enseñarle realmente cómo lo haces, ¿no? A como haces tú, Enrique, por ejemplo, ir a grabar vídeos en esas obras, ¿no? De mostrar, oye, pues esto lo hago así y yo doy estas, o sea, o corrijo estas cosas en obra para que se vea cómo haces bien tu trabajo, ¿no? Que eso es realmente lo que tú estás vendiendo. Sí, luego falta que los cuelgue, porque tengo muchos hechos, pero Bueno, no los tengo ahí editados y está. los tengo que colgar. Pero bueno, Pero es que eso es es otra otra cosa que historia. falta Eso de es otra tiempo cosa mía. y es falta de tiempo y productividad, que si quieres ya pasamos al otro punto, que es la productividad, y podemos hablar de ese tema también. Pues sí, yo quiero hablar de productividad con Lorenzo, porque es un tema también súper importantísimo. Aparte, Lorenzo y dentro de este Pinibarno tenéis un libro que es de productividad en estudios de arquitectura, que por supuestísimo lo vais a tener enlazado dentro de este programa y también en ConstruShop. Pero vamos a hablar un poquito de productividad, ¿no? Porque cuando hablamos de productividad, ¿de qué estaríamos hablando? Como introducción, y ahora te preguntaremos otras cosas. Perfecto. Claro, cuando hablamos de productividad, en general podemos pensar cómo ser más eficientes, ¿no? Es normal. Podríamos ser más eficientes trabajando más horas. Ahora parece que la cosa va a trabajar un poquito menos de horas, la jornada semanal, pues podemos pensar en trabajar más horas y haremos más cosas. Bueno, eso es una opción. ¿Esa opción es interesante? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio, sobre todo en la calidad de vida. Es decir, vamos a aprender cómo ser más eficiente trabajando un poquito menos. ¿Esto es posible? Sí. O por lo menos no trabajando más de lo que trabajamos de normal, que en general, tanto aparejadores como arquitectos ya trabajamos suficientes horas. De hecho, trabajamos bastante más de lo habitual. Entonces, vamos a aprender a trabajar una hora menos con menos estrés. Y para mí esta es la clave. En general, más allá de la arquitectura, obvio, vivimos con mucho estrés. Entonces esto es tan malo a todos los niveles,
que se nos olvida porque nos habituamos, el cuerpo se habitúa a ese estrés y a mí no me interesa nada que nadie se habitúe a ese estrés de lo que nosotros explicamos. ¿Qué es lo que me pasó a mí específicamente? Estamos hablando de hace 11 años, tengo la fecha perfectamente grabada. ¿Por qué? Porque estaba Agnieszka embarazada de nuestro primer hijo. Y yo dije, madre mía, a ver, si yo sigo trabajando todo este mogollón de horas y con esta dispersión que tengo y encima que me interesan 1000 cosas y todas me interesan a muerte, ¿cómo voy a tener yo tiempo para mi hijo? Es que no lo voy a tener. Entonces dije, ¿qué tengo que aprender yo para tener tiempo para mi hijo? Y fue como un antes y un después, porque ahí apareció GTD. GTD es un sistema de productividad. El sistema de productividad, en mi opinión, más eficiente y más potente que existe. No es fácil de aprender. De hecho, la sesión esta que os comentaba, que estaba haciendo ayer, era justo sobre un tipo que sabe muchísimo de GTD y ya estaba hilando muy fino con GTD. Había un momento que decía yo, pues sabe más GTD que yo, pero bueno. GTD es difícil. Gente como esta lleva tiempo y sabe muchísimo. Entonces, ¿se puede aprender? Sí, pero hay que hincar los codos y practicar GTD. Por otro lado está una herramienta, en este caso es mucho más sencilla, pero igualmente eficiente, que es time blocking, que es ordenarnos las franjas horarias de la semana de alguna forma lógica, yendo a lo más básico. Si alguien tiene 3 direcciones de obra, si no tiene 10, con 10 no vamos a poder hacerlo, si tiene 3 y es capaz de agrupar casi siempre todas las direcciones de obra, por ejemplo, entre el jueves y el viernes, eso es mucho más eficiente que las tengamos dispersas en cualquier día cuando nos diga la dirección, cuando nos diga el arquitecto, cuando nos diga el encargado de obra o cuando nos llamen. No. Vamos a hacer una vez a la semana y vamos a procurar, a no ser que pase algo muy gordo, quedamos de acuerdo desde el principio en que sea siempre jueves y viernes, por ejemplo. Eso es mucho más eficiente que tenerlas dispersas a lo largo de la semana y que además pueda haber en vez de una, pueda haber 2, que sería lo normal, y que además pueda ser en cualquier momento de la mañana o incluso de la tarde. Y si encima le damos el WhatsApp a todo Cristo, pues ya tenemos el lío montado. La perdición. Entonces, si concentramos eso, de repente ya somos más eficientes. Ahí estamos usando GTD un poquito, pero sobre todo estamos usando time blocking. Y es un sentido común, pero que no lo solemos hacer. Con lo cual vamos a hacerlo sí o sí. Y cuando decimos que lo hacemos, me comprometo conmigo mismo a no ser que pase algo tremendísimo, que esto va a ser grave. Así. A la tarde lo mismo. Yo digo, vale, a las 7 se acaba. Y se acaba de verdad. Y si me tengo que poner lunes, miércoles y viernes, clase de kickboxing, clase de lo que queráis, para parar sí o sí y tener que salir del estudio, nos lo ponemos. Y nos convencemos a nosotros mismos, porque es un compromiso a muerte con nosotros mismos, de que ahí salimos, sabiendo que ese tiempo que empleamos en nuestro hobby, en nuestra familia, en hacer deporte, es igual de importante o más que el trabajo, seguramente más, pero a veces cuesta entenderlo. Entonces, esto es un poco cómo funciona el time blocking. Y luego es GTD, que es más complejo, pero igualmente importante. Entonces, en mi vida, por suerte, hace 11 años entraron las dos herramientas, las empezamos Agnieszka y yo a aplicar a fuego y luego dijimos, hostia, ahora que ya las aplicamos y nos va muy bien porque realmente nuestra vida es más tranquila, trabajamos 1 hora o 2 menos que antes, hacemos lo mismo o hacemos más, lo hacemos realmente sin estrés, ahora podemos explicar esto a otra gente. Eso es un poquito lo que intentamos hacer en nuestra faceta más de productividad y eficiencia personal. Muy bien. Claro, pero o sea, sobre todo también ya no solo el hecho de hacer time blocking para organizarte la semana laboral, sino aparte es que también es más económico, ¿vale? Porque el hecho de solamente a lo mejor salir un par de días a la semana a visitar obras y no estar saliendo todos los días, también al final estás economizando en tu estudio de arquitectura técnica, de arquitectura o lo que sea. Y yo entiendo que, bueno, que para ti es las dos estrategias, ¿no?, que serían efectivas para aumentar esa productividad. Bueno, hemos hablado del time blocking y hemos hablado del GTD, pero para la implantación del GTD y del time blocking, ¿cómo lo hacemos? Porque toda la gente siempre pregunta, ¿tenemos herramientas digitales? ¿Lo hacemos con herramientas analógicas en papel? ¿Cómo implementamos eso en nuestro día a día? Herramienta PIC, herramienta libreta. Sí, o sea, yo me atrevo a asegurar que con un BIG y un buen entendimiento de todo esto, lo podremos hacer. Segurísimo. ¿Es lo más eficiente? No, porque tenemos herramientas digitales que nos lo facilitan. Pero a una mala prefiero 1000 veces que alguien entienda muy bien GTD, que se lea este libro exactamente. Productividad personal, de José Miguel Bolívar. Si no, vais a su blog, que es buenísimo también. Si alguien entiende bien este libro y con un bolibig le va a ir bien.
¿No le va a ir a tope de bien? Vale, pero le va a ir muy bien. De hecho, le va a ir mucho mejor que a la mayoría. Es que además, en cuanto hacemos algo, como normalmente hacemos todo bastante regular, nos empieza a ir muy bien. Y si hacemos todo, nos empieza a ir muy, 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 muy bien. Y luego es tan loco como no meter el poco tiempo que en realidad lleva a entender todo esto, comparado con la identidad digital. La identidad digital lleva mucho tiempo, muchos recursos y los resultados muchas veces son inciertos. Esto no, por Dios. Vamos a estudiar GTD, vamos a estudiar todo esto, vamos a leer los blogs que tengamos que leer, vamos a tener las asesorías que tengamos que tener, porque si las tenemos, realmente es un tiempo que nos va a dar resultados sí o sí. Entonces, con GTD, un boli, funcionamos, sí, pero luego hay herramientas digitales, por supuesto. Un estudio de arquitectura no tiene sentido que no use ciertas herramientas, como por ejemplo, ¿cuál? Asana y Trello, que es lo que usará la mayoría de la gente. ¿Es lo mismo Asana que Trello? No, porque Trello, incluso ahora que ha implementado ciertas mejoras, no es tan potente como la versión gratuita de Asana. Entonces, ¿para qué vamos a usar Trello cuando Asana te da casi todo y un poco más? Pues nos vamos con Asana. ¿Que alguien quiere usar Asana en su versión gratuita? Le va a dar muchísimo comparado con los que no la usen. Ahí podemos organizar muy bien todos los proyectos y todas las tareas. Pero si queremos pasar al siguiente nivel, pues usamos la versión de pago de Asana, que no es para tanto. Que además queremos usar muy bien nuestra vida personal y profesional en una sola herramienta. Yo personalmente llevaré, pues eso, exactamente 11 años, esos son los que llevo, usando FacileThink, que es una herramienta buenísima especializada en GTD. Yo estoy encantado. ¿Todo eso qué hace? Facilita nuestra vida. Entonces, ¿las podemos usar o no las podemos usar? ¿Solo existe Asana y Trello? No, existen más y hay algunas incluso mucho más potentes. Y para según que estudie arquitectura de una envergadura más grande todavía de lo habitual, o una empresa constructora necesitará otra cosa. Pero para la mayoría, para un aparejador, para un pequeño estudio de arquitectura, con Asana gratis o la versión de pago, podemos ir más que requete bien. Pero hay que ponernos y saberla usar, porque luego dices, vale, me pongo, ¿y cómo la uso? ¿Cómo meto los proyectos? ¿Cómo se meten las tareas? ¿Qué es un proyecto? ¿Cómo se organiza todo eso? Nuevamente, si vamos solitos y no hemos estudiado nada, nos va a ir mal. Si vamos solitos y hemos estudiado, nos va a ir bastante bien. Si vamos solitos, hemos estudiado y alguien nos echa un vistazo, nos va a ir mucho mejor. Claro, aparte, la gran dificultad, aparte de estudiarla, porque yo también estoy metido con el tema de GTD y con el tema de time blocking y todo eso, lo llevo bastante menos a rajatabla que tú seguramente, pero también estoy muy concienciado con ese tema, ¿no? Entonces, pero yo la dificultad que le vi es más que el aprenderlo, porque aprender al final son 4 conceptos que realmente si quieres los interiorizas bastante fácil, el aplicar, ¿no? El ser constante. Yo creo que la constancia es una palabra clave en todo este tema de la productividad y llevar el GTD porque llega un momento que, claro, el GTD, una de las partes es la bandeja de entrada, que la tienes que limpiar todos los días, pues si tú pierdes la constancia de que todos los días tienes que revisar tal, empieza a hacerse una pelota grande y se complica, ¿no? Yo creo que la palabra, aparte de productividad sería la que mejor acompañaría sería la constancia, ¿no? De mantener tu sistema fiable. ¿Cómo lo ves eso? Es que es... Sí, pues sin ninguna duda. En mi opinión, esta constancia requiere estructura. Una estructura de decir, cuando yo me levanto, ¿qué hago? Porque puede ser alguien muy disciplinado, pero si no se ha puesto una estructura rígida, que luego ya le meteremos flexibilidad, pero si no hay estructura rígida, normalmente no nos va a ir bien. Por ejemplo, Antonio comentaba en uno de los podcasts, ¿no? Que él se levantaba a las 5:30 y a partir de ahí, o bien se ponía a hacer lo más importante del día, o en este caso se ponía a entrenar algo que él elegía, ¿no? En mi caso es un poquito igual. Yo, por mi biorritmo, no significa que esto tenga que servir para nadie, desde siempre me levanto a las 5 de la mañana. Si me levanto a las 5:30, para mí ya es raro, como algo ha pasado. Entonces, esto me da cierta ventaja. ¿Por qué? Porque cuando la gente venía al estudio a trabajar a las 9 de la mañana, yo había hecho todo lo más importante seguro. Y además me había cuidado. Es decir, yo no me levanto y me pongo a trabajar como un animal en cualquier cosa. No, yo hago ciertas cosas, ciertas rutinas, que ahora no hace falta que entre en ellas, pero otro día podríamos entrar si hace falta. Seguro. Y a partir de ahí dedico ese tiempo específico para que pasen cosas. Cuando tengo eso bien claro, organizo el día. Y no lo organizo de cualquier forma. Yo tengo muy claro todo lo que tengo que hacer en lo personal y todo lo que tengo que hacer en lo profesional. Y no tengo 20 o 30 cosas difusas que más o menos tengo que hacer. No, yo sé que tengo que hacer 200, 300 o 400 cosas que tengo escritas yo. Yo tengo escritas 400 cosas para hacer, pero yo no las veo hoy. Yo veo hoy como 20 o 30 y de esas 20 o 30 a la mañana me levanto y digo, ¿qué voy a hacer hoy que es imprescindible? Estas 5 o 6, ¡pum!,
las empaqueto. Y a lo mejor son personales o a lo mejor son profesionales o normalmente son una mezcla de las dos. Cuando tengo eso claro y he organizado mi día no va de cualquier cosa, mi día va de que es un convenio holístico de mi vida. Es decir, no solo estoy trabajando, yo me levanto y me levanto en ayunas. Me voy a la cama y me voy a la cama en ayunas. Es un ayuno intermitente que decido que va a ser más productivo para mí también. O sea, no solo es un estilo de vida. Sé que mi eficiencia depende de esto. Sé que mi eficiencia depende de que a cierta hora yo pare y haga ejercicio. Y si no hago ese ejercicio, luego yo no voy a ser tan productivo en mi trabajo. Es decir, tengo que dormir. Aunque me levante a las 5 de la mañana, tengo que dormir bastante. Y duermo bastante porque a las 10 estoy dormido, como si fuese un monje. Entonces dices, ya he dormido 7 horas, luego me voy a echar media hora de siesta, con lo cual duermo muy bien y además incluso más horas de la gente normal, pero me levanto a las 5. Como todo lo mejor que puedo porque pongo mucho el foco, más allá de que soy vegetariano y como lo más sano posible, como muy sano y todo ese foco me ayuda a tener la energía suficiente para luego poder trabajar. Porque si no, muchas veces, como decíamos, estás lleno de estrés, has comido cualquier cosa, no te has movido en un mes. Un Y por desastre. mucho que intentemos hacer ciertas cosas, encima queremos ser productivos. Oye, aunque no te dé un ataque, milagro. Entonces, vamos a ponernos lo fácil poniendo la visión en esta mirada holística. Cuando la ponemos de repente, dices, ahí va, ahora sí que puedo trabajar 6 o 7 horas siendo súper eficiente y no tener que estar 8, 9 o 10 horas siendo muy poco eficiente. Estando centrado realmente en lo que estás haciendo en ese momento y olvidándote de todo lo que te genera ruido, ¿no? Que al final yo lo que conseguí con el GTD es eso, que lo que tú decías, que dejo de ver lo que no me he planificado, eso dejo de verlo para que no me maree, ¿no? Para que no me genere ruido en mi organización. Bueno, los que estaréis atentos si habéis visto que ha desaparecido Antonio, ¿vale? Antonio es que se ha tenido que ir a recoger al peque. Lorenzo también se tiene que ir dentro de 10 minutos. Me da una pena porque está siendo un programón, Lorenzo, que, vamos, qué pena que haya que estemos un poco limitados de tiempo, pero creo que te voy a invitar a que nos hagas algún día un taller, una masterclass o una cosa, porque esto prometería muchísimo y sé que estaría interesados. Pero tengo un par de preguntas más que me gustaría hacerte, ¿vale? Una de ellas sería, hay veces que la gente va muy de culo, pero claro, yo creo que hay una fina línea entre ir de culo porque no te has organizado bien o ir de culo porque no te has dado cuenta que estás queriendo hacer más cosas de las que puedes hacer, ¿no? Eso, ¿dónde está esa línea? ¿En qué momento te tienes que dar cuenta? Oye, que es que estoy cogiendo más cosas, es que no puedo hacer todo esto, por muy bien que me organice, por mucho GTD, por mucho time blocking, lo que sea, hay más volumen de lo que soy capaz de hacer, ¿no? ¿En qué momento descubres eso o qué señales te hacen eso? ¿Y qué hacer en ese momento para poder Pues llegar, ¿no? aquí, Porque... claro, aquí yo creo que hay como dos sitios donde poner el foco claramente. Uno es el tema económico, es clarísimo, es una cosa como muy práctica. Hay gente que como no tiene en cuenta nada de todo lo que hemos hablado en identidad digital, compite por precio. Y si solo compites por precio, seas un aparejador, seas un estudio de arquitectura, lo normal es que te vayas regular trabajando muchísimo, con lo cual vas a meter más volumen de trabajo del que realmente puedes hacer. Para Claro. hacerlo, empezarás a hacer noches sin dormir, empezarás a trabajar los fines de semana o seguirás, porque es una mala costumbre que ya teníamos en la carrera de arquitectura de aparejadores, y todo esto no va bien para ti. Pero es una cosa que es habitual. Entonces, como la mayoría de la gente no tiene en cuenta todo lo que hemos hablado antes y compite por precio, pues va a ser casi inevitable. Otra es el estilo de personalidad. Es decir, hay gente un poquito más comedida que no tiene tendencia a meterse en tantos líos y hay otra gente que es muy gulosa y golosa que por su propio estilo de personalidad tiende a meterse en mil historias y todas muy apasionantes y todo le parece fantástico y a todo le saca chispa, ¿vale? Eso está muy bien, pero tiene el peligro de que de repente se ve metido en mil frentes y tiene un problema con el compromiso, porque ha dicho que sí a esta dirección de obra, ha dicho que sí a esta dirección de obra, ha dicho que sí que se mete en no sé qué programa de no sé cuál, y cuando dices que sí a demasiadas cosas, porque tenías muchas ganas y porque crees que puedes, somos súper malos calculando el tiempo que nos cuesta hacer las cosas. Y también somos súper malos calculando el tiempo que nos ha costado hacer las cosas. Con lo cual, aquí otra herramienta que siempre recomiendo es Toggl, T-O-G-G-L. Toggl nos mide el tiempo y nos acostumbramos a saber cuánto tiempo nos cuesta hacer las cosas. Si no sabemos cuánto tiempo hemos invertido en una dirección de obra y seguimos comprando el 3% o lo que sea, no vamos a saber exactamente si ese 3, 2 o 4% que cobramos por la dirección de obra, en realidad cuando dividimos entre las horas reales que hemos visitado la obra, nos sale a cuenta o no. Entonces, esa herramienta es bestial porque te cuenta una verdad que te caes de culo. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Entonces, dentro de toda esta mezcla, lo normal es que la gente tenga demasiado jaleo y se metan demasiados frentes. Por eso, si somos capaces de no competir por precio, tenemos más fácil a la hora de decir que no
Y si Ujú. queremos que nos vaya bien, hay que decir que no a varias cosas. Y si tenemos ciertas tendencias de personalidad a meternos en muchos jardines, tenemos que vigilarnos para decir, vale, me enfoco en esto y mañana ya me enfocaré en esto. Pero son dos frentes que a veces van de la mano, a veces van separados, pero que hay que poner el foco sí o sí para que nos vaya medianamente bien. Porque si no, como muy bien dice Enrique, por mucho que sepamos de GTD, por mucho que seamos súper buenos en nuestro trabajo, si se nos va la mano con esto y se nos puede ir, de repente no habrá forma de que nos vaya bien. Y entonces o lo pagaremos con estrés o lo pagaremos con que no llegamos a los encargos y tarde o temprano petamos. La verdad es que aquí se puede hilar incluso con la identidad digital que decíamos antes, porque claro, al final, si tú tienes una identidad digital, significa que tienes una estrategia detrás y significa que hay unos trabajos que quieres hacer y otros que no. Entonces, la palabra clave de decir no, aquello que no va alineado con tu identidad digital, por un lado, te está reforzando tu identidad digital porque haces los trabajos que tú has decidido que quieres hacer y por otro lado estás optimizando o estás eliminando trabajos que no te interesan y que por lo tanto van a beneficiarte a la hora de organizarte los que sí que te interesan, ¿no? Yo creo que ese punto es donde se maclan, donde se juntan los dos conceptos que hemos estado hablando hoy. Em, esta pregunta que te decía yo también te la quería enlazar con el delegar, ¿no? Porque llega un momento en el que al final sí que tienes muchas cosas que sí que puedes decir que no, que van alineadas con tu estrategia y tal, pero llegará un momento en el que tienes que delegar, ¿no? ¿Cómo delegar? Delegar, yo que lo estoy haciendo desde hace no mucho, me ha resultado súper difícil. Hay gente que no sabe delegar y yo me he dado cuenta que para poder delegar he tenido que estructurarme cómo digo las cosas, qué cosas delego, en qué momento, todo ese tipo de cosas. Danos una pincelada en 2 minutos que te quedan para poder irte de recomendaciones para que la gente aprenda a delegar. Sí, bueno, yo creo que aprender a delegar es aprender a trabajar en equipo. Y nuevamente, no es tan fácil trabajar bien en equipo y requiere nuevamente aprender. Hay ciertas cosas que tenemos que saber a nivel teórico y luego tenemos que practicar. Creo que es súper importante esto, practicar de a poquito. Esto siempre es otro concepto súper importante. Otro libraco. Muy Hábitos bueno. atómicos. Si alguien Estoy no lo tiene, escuchando ahora. ya lo está comprando. Ujú. James Clear, ¿no? Sí, James Clear. Sí. Resumiendo mucho, cada día un 1%. ¿Queremos delegar? Vale, vamos a empezar de a poquito. ¿Cómo es la mejor manera de delegar? No todo a la vez, porque lo vamos a hacer mal sí o sí. ¿Pero podemos delegar algo? Seguro que sí. ¿Qué es en lo que no somos buenos? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Tenemos dinero suficiente para pagarlo? Sí, a delegar. El problema principal es este, que como no tenemos esa identidad digital de la que hablábamos y seguimos compitiendo por precio, estamos cobrando muy poquito. Cuando cobramos muy poquito, si delegamos, repartimos miseria. Ujú. Eso no es un buen plan. Primero vamos a acondicionar nuestra casa, nuestra imagen digital, nuestra identidad digital. Y cuando la tengamos bien hecha, ganamos el dinero suficiente y nosotros nos hemos autoorganizado, entonces vemos, vale, vamos a trabajar en equipo. ¿Con qué persona? Con esta. Mira, esta personita me va a ayudar con las redes, o esta personita me va a ayudar en no sé qué dirección de obra, o esta personita me va a ayudar a hacer las maquetas, o me va a ayudar con el BIM, o me va a ayudar con el cálculo de estructuras. Vale, pero primero uno mismo. Y luego vamos viendo de a poquito. Porque como bien dices, simplemente cómo dices una cosa, cómo nos comunicamos, cómo nos escuchamos, requiere de un entrenamiento. Hablamos muy mal, escuchamos peor. Con lo cual, cuando tenemos que trabajar en equipo y tenemos que comunicar algo, vamos a ver cómo somos asertivos y a la vez amables y cariñosos. Y cuando tenemos que escuchar algo, vamos a ver cómo practicamos la escucha empática o escucha positiva para decir, Activa. vale, estoy entendiendo lo que me estás contando de verdad porque estoy poniendo todo el foco en ti y con esto, y lo que yo te he dicho, vamos a reinventar una cosa nueva. Y a lo mejor es una cosa muy pequeñita, pero ya hemos hecho una cosa. Y a lo mejor Ujú. no sale mal porque no estamos entrenados, no pasa nada. Seguiremos practicando, porque esto es practicar, practicar, practicar. Y hay 1000 formas, 1000 estilos de colaborar. Vamos a ver cuál nos conviene realmente. Y a veces, nuevamente, para esto también conviene una miradita externa, porque esto es estrategia Sí. empresarial también. Y la palabra estrategia empresarial es clave. Aunque seas un aparejador solo o aparejadora, y dices, pero si yo no soy una empresa, tú eres una empresa, sí o Ujú. sí. Y como no te pongas mentalidad de que eres una empresa, acabarás haciendo de todo y llevarás una dirección de vecinos que no te interesa un huevo y te van a robar 1000 horas por poquísimo dinero y acabarás haciendo un marrón de obra que en realidad lo único que te va a llevar es al infierno porque has dicho que sí a todo, porque no tienes Ujú. estrategia empresarial. Con lo cual, ¿podemos ser súper productivos? Sí, pero va todo de la mano. Identidad digital, productividad, ser buenos en nuestro oficio, es un conjunto para vivir bien, para vivir sanos, comer bien, dormir bien, todo
Si no lo vemos desde esta mirada holística, por algún sitio naufragaremos. Y si la vemos así, es mucho más fácil que nos vaya bien. La suma de los pequeños hábitos, ¿eh? Es un libro que lo estoy escuchando ahora con un audiolibro y me está encantando. Creo que es brutal porque hay que ver lo que se puede llegar a conseguir a base de pequeñísimos cambios, pero que a la larga esa suma de pequeñísimos cambios te cambian la vida completamente. Pues, Lorenzo, me parece que, hostia, tío, estaría 2 horas más hablando contigo. Es una pasada, pero como te tengo que dejar porque tienes cosas que hacer, espero que nos volvamos a juntar en algún momento. Yo te he lanzado ya esa invitación a que si te animas nos hagas un taller de productividad, un taller de identidad digital, un taller de lo que quieras. Lo que sí que no quiero irme es sin invitar a la gente a que visite tu página, Stepin Ibarno. Ahí tienes, bueno, dilo tú, tienes cursos de identidad, tienes cursos de productividad, haces asesorías, tienes un libro. Cuéntanos en el minuto que tienes para esto, cuéntanoslo. De todas maneras, que la gente se vaya al post, porque ahí voy a poner todos los enlaces para que te encuentren todo lo que haces, que es un montón de cosas. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es que si alguien tiene interés, pues que mire un poquito los vídeos que tenemos en YouTube, que mire los artículos en el blog, y con ese contenido que está ahí compartido desde hace un montón de años, más o menos actualizado, le puede servir, pues adelante, que si tiene alguna duda que nos escriba un correo, que vamos a estar encantadísimos de atenderle, y que si luego, después de eso, tiene más interés en algo, que le acompañemos en identidad digital o en productividad, que nos escriba, que nosotros lo ponemos relativamente fácil para poder ayudar, porque al final, si solo nos va bien a nosotros y nosotros con nuestro propio ombligo, esto es muy aburrido y no tiene mucho sentido. Entonces, es mejor, en general, poder echar lazos, poder hacer buenas relaciones y ir por la vida un poquito así. Y en este caso, pues con Enrique tengo la suerte de, como decía él al principio, hace muchos años que coincidimos, desde el principio hubo muy buen rollo y creo que la vida va de esto, de ponernos fácil en ese sentido y no poner demasiadas trabas, salirnos lo más que podamos, que no es fácil, de nuestra parte más egoica, y a partir de ahí, pues bueno, pues intentar estar en la vida con amabilidad y si puede ser con simpatía, pues mejor todavía. Fenomenal, pues muchísimas gracias por estar aquí. Me ha encantado volver a charlar contigo. Tengo muchísimas ganas de que podamos coincidir físicamente en algún sarao, que seguro que acabaremos coincidiendo en alguna historia. Te agradezco mucho que hayas pasado por Comunicar y espero, bueno, espero no, estoy convencidísimo que a los oyentes les habrá encantado también escucharte. Así que muchas gracias, espero volver a verte pronto y nada, un abrazo. Pues nada, Enrique, muchas gracias a vosotros por la invitación, seguir haciéndolo así de bien, que es un lujo seguirte desde siempre y ahora con esta nueva aventura tenéis mucho que aportar y lo vais a hacer. Así que suerte con todo. Genial, chao, chao. Chao, chao.